El conocimiento es poder, pero en el caso de SCP-606, demasiado conocimiento puede significar muerte. Bienvenido a SCP Expuesto. Hoy les traemos el objeto de clase Euclides SCP-606, también conocido como el Maestro. Han habido solicitudes por el personal de la Fundación para elevar la clase 606 al nivel Keter, debido a la amenaza potencial que representa. Sin embargo, este cambio de clasificación está todavía en revisión. SCP-606 aparece como una masa esférica de luz de tamaño e intensidad variables. Lo más habitual es que tenga un diámetro de 85 centímetros y emite 220 candelas de luminosidad. Pero se ha observado que crece hasta 10 metros de diámetro y emite más de 100.000 candelas. También se ha observado que la entidad puede reducirse a 4 centímetros de diámetro, emitiendo menos de 0,5 candelas. A pesar de su capacidad de emitir grandes cantidades de luz, SCP-606 no emite calor. No parece estar compuesto por ninguna forma de materia, y es capaz de atravesar barreras materiales sin esfuerzo. Debido a su capacidad de atravesar cualquier forma de material, los investigadores teorizan que el SCP-606 está actualmente contenido en su cámara por su propia voluntad. El motivo por el que permanece aquí es incierto. Cuando se le pregunta, SCP-606 afirma que desea ver lo que puede ocurrir. Lo que esto signifique exactamente también es incierto. Actualmente se teoriza que SCP-606 es una entidad compuesta puramente de conocimiento e información. Además, el SCP-606 parece conseguir sustento de la información, creciendo tanto en tamaño como en luminosidad cuando se le proporcionan fuentes de información, así como encogiéndose cuando se le priva de información. Es capaz de alimentarse de un gran número de fuentes diferentes, incluyendo dispositivos digitales, libros, cintas magnéticas y seres vivos que simplemente implican a SCP-606 rodeando al objeto. Este proceso no parece afectar a sus fuentes de ninguna manera. Los medios digitales almacenados en unidades flash son utilizados en el mantenimiento de SCP-606 por la Fundación, por lo que los detalles específicos, así como tamaño aproximado de la información proporcionada a la entidad, pueden ser fácilmente registrados. SCP-606 es sapiente, aparentemente autoconsciente de todos los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su existencia y es capaz de comunicarse de forma inteligente. Lo logra produciendo tonos puros de onda sinusoidal a través de un mecanismo desconocido. La Fundación ha formulado así un sistema de lenguaje basado en tonos para comunicarse con la entidad. Un lenguaje que todo el personal de nivel 2 o superior asignado al SCP-606 está obligado a aprender. A través de la comunicación con la entidad, la Fundación ha sabido que SCP-606 parece tener preferencia por la literatura clásica y se ha observado que cierta cantidad mantiene a la entidad en su tamaño y luminosidad normales. A pesar de la vasta información que presumiblemente contiene SCP-606, se niega a divulgar esta información en cualquier entrevista, a menos que pueda iluminar a los individuos. Sin embargo, el Comando O5 ha prohibido a cualquier persona aceptar la invitación de la entidad a la iluminación, debido a las tragedias pasadas que han tenido lugar como resultado. Si otro individuo sapiente entra en la celda de contención de SCP-606, intentará iluminarlos. Esto implica que SCP-606 se mueve para rodear la cabeza del ser. Esto resulta en un ataque tónico-clónico generalizado durante un periodo de 30 segundos a 5 minutos, tras los cuales el individuo entra en coma seguido de la muerte. Monitorización por electrocardiograma de individuos afectados durante este proceso ha demostrado un aumento masivo de la actividad de todas las ondas cerebrales, especialmente las ondas de tipo gamma y beta. Actualmente se teoriza que esto es el resultado de que SCP-606 intenta transferir toda la información que ha reunido al cerebro del individuo a través de un proceso desconocido. A pesar de que el cerebro humano normal no es capaz de soportar el estrés de tal procedimiento. También es incierto si estas tragedias han surgido de una acción accidental por parte de la entidad, o si estas muertes son realmente intencionadas y lleva al personal de la Fundación a temer si SCP-606 es realmente una entidad malévola. En este caso, esto requeriría un inmediato cambio en la clasificación de la entidad a Keter, ya que actualmente la Fundación no posee ninguna contramedida efectiva a un posible incumplimiento por parte de SCP-606. SCP-606 está actualmente alojado por su propia voluntad en una celda sin amueblar de 20 metros por 25 por 8 metros. En el sitio 12, cuya entrada está sellada por 2 puertas de acero de 25 centímetros absolutamente herméticas.
Ningún personal debe entrar en la celda de contención de la entidad excepto en circunstancias controladas o con autorización de un miembro del personal de nivel 4 o superior. Medidas de defensa estándar de tipo químicas explosivas, biológicas y meméticas deben estar preparadas en todo momento. Según el procedimiento operativo estándar, mediante el uso de un dispositivo móvil operado a distancia, el SCP-606 debe ser provisto de un almacenamiento flash USB ordinario que contenga no menos de 2 MB de datos cada 12 horas. Los datos contenidos en el dispositivo se dejarán a la discreción del supervisor de SCP-606, pero los textos de literatura clásica, enciclopedias o archivos de audio de discursos históricos son ideales. En una situación de emergencia, esto puede ser sustituido por datos en cualquier forma, como discos compactos, cintas de video o papeles. Debe conservarse un registro cuidadoso de todos los datos proporcionados a la entidad. Bajo ninguna circunstancia, cualquier tipo de material perteneciente a la Fundación u otros objetos anómalos serán proporcionados a SCP-606, ya que puede ser utilizado contra la Fundación en el futuro como una forma de chantaje. SCP-606 se descubrió por primera vez en Francia en 1989, tras la desaparición de 28 individuos en una pequeña ciudad. Una vez que la entidad fue localizada oculta en el sótano de una cabaña abandonada, el personal fue capaz de atraer a la entidad en un vehículo y transportarlo a su actual instalación en el sitio 12, ofreciéndole a los miembros de la clase D para ser iluminados. Los resultados de las entrevistas anteriores con SCP-606 han sido mixtos. Aunque anteriormente se ha mostrado dispuesto a responder algunas preguntas básicas sobre sí mismo y su historia, cualquier pregunta más profunda sobre los conocimientos que posee inevitablemente resulta en una solicitud de SCP-606 para iluminar al entrevistador y una negativa a responder más preguntas. Se ha solicitado a la entidad que se abstenga de intentar iluminar a nadie sin permiso. Estas peticiones han sido parcialmente cumplidas por la entidad, ya que el SCP-606 ya no intenta iluminar a todos los individuos con los que entra en contacto, pero todavía ha intentado llevar a cabo el proceso esporádicamente sin que se le solicite. Por esta razón, el acceso a la celda de la entidad está restringido. La siguiente grabación es una entrevista que se realizó a la entidad en junio de 2019. El Dr. Harold se sentó en una unidad de comunicación que estaba conectada a un conjunto de altavoces en la cámara del SCP-606, mientras que las respuestas de la criatura fueron grabadas y traducidas al español. La entidad también parece entender el idioma español. ¿Me entiendes? Sí. ¿Cómo aprendiste a hacer esto? Escuche. ¿Podría decirnos qué es usted? Soy un maestro. ¿Podría ser más específico? Soy un maestro. Proveedor de conocimiento. Entra esta cámara y te iluminaré. No deseo hacerlo por el momento. ¿Cómo puede usted iluminar a la gente? Les enseño. ¿Es usted consciente de que esto hace que sus estudiantes mueran? No lo llamo muerte. Es la consecuencia de ser inadecuado. ¿Qué enseñas? Enseño todo lo que he aprendido. ¿Sabes quién soy yo? Es aquello que se llama a sí mismo humano. Tus padres se refieren a ti como doctor. ¿Sabes lo que es un doctor? Es la palabra que utilizan para quien ha sido enseñado y enseña a su manera. Puedes enseñarme por medio de la palabra. Deseo iluminarte. Si no deseas ser iluminado, no tengo uso para ti. Para este momento, SCP-606 se negó a responder las preguntas del Dr. Harold y se negó a comunicarse durante varios días después. El 8 de junio de 2019, el cuerpo del Dr. Harold fue encontrado en su habitación. La causa de la muerte es desconocida por el personal. El personal comprobó las grabaciones de seguridad de SCP-606 en el tiempo transcurrido entre su entrevista con el Dr. Harold y la muerte del Dr. Harold, pero parece que no se ha movido en absoluto durante este periodo. La investigación de la muerte del doctor está actualmente en curso y sigue sin resolverse,
Así que, ¿qué piensas de este caso, SCP? Comenta tus pensamientos abajo y asegúrate de golpear el botón de like y suscribirte. No te olvides de darle clic a las notificaciones también para no perderte ninguna historia de SCP.